En el territorio profundo donde Escorpio gobierna, los números no son simples cifras sino símbolos vivos que laten con la misma intensidad que los procesos de muerte y renacimiento. Cada número asociado a este signo emerge como una clave secreta, un código ancestral que conecta lo visible con lo invisible, lo material con lo oculto. En la astrología, los números de la suerte de Escorpio no prometen fortuna superficial, sino alineación con fuerzas profundas que activan poder interior, intuición afilada y transformación consciente. El 8 aparece como un eje central, un número que vibra con el pulso del infinito y con la idea de poder regenerativo. Su forma cerrada, continua, sin principio ni fin, refleja la capacidad de Escorpio para atravesar crisis extremas y regresar con más fuerza, más sabiduría y una voluntad inquebrantable. Este número resuena con el dominio sobre la materia, el control de los recursos y la comprensión de que el verdadero poder nace del autocontrol. Cuando el 8 se manifiesta en la vida escorpiana, lo hace como señal de que la resistencia ha dado fruto y que la perseverancia silenciosa comienza a moldear la realidad. El número 9 se presenta como el guardián del cierre y la culminación. Es el número del final consciente, del ciclo que se completa para dar paso a otro más elevado. En Escorpio, el 9 simboliza la capacidad de soltar lo que ya ha cumplido su propósito, incluso cuando ese desprendimiento duele. No es un final vacío, sino un acto sagrado que libera energía estancada y abre portales hacia nuevas formas de poder interior. Este número acompaña los momentos en los que se entierran viejas identidades, viejas lealtades o viejos miedos, preparando el terreno para una versión más auténtica y poderosa del ser. El 4 aparece como una base sólida en medio de la intensidad emocional. Representa estructura, disciplina y estabilidad, cualidades que permiten a Escorpio canalizar su fuerza volcánica sin destruirse ni destruir. Este número recuerda que la transformación verdadera no se sostiene solo con pasión, sino con constancia, límites claros y decisiones firmes. El 4 ancla la profundidad emocional en la realidad concreta, convirtiendo la intuición en estrategia y el instinto en acción efectiva. El número 13, temido por muchos y venerado por Escorpio, encarna la esencia misma de la metamorfosis. Es el número de la muerte simbólica y del renacimiento inevitable. En la tradición esotérica, el 13 no anuncia desgracia, sino cambio irreversible. Para Escorpio, este número actúa como un portal, todo lo que lo atraviesa deja de ser lo que era. Aparece en momentos decisivos, cuando ya no es posible volver atrás y solo queda avanzar hacia lo desconocido con coraje y lucidez. Su energía no destruye al azar, sino que limpia, depura y revela lo esencial. El número 22, número maestro, se asocia con la capacidad de materializar visiones profundas. En Escorpio, este número une lo oculto con lo concreto, la intuición con la obra. Habla de una misión más grande que el interés personal, de la posibilidad de transformar no solo la propia vida, sino también estructuras colectivas a través de una comprensión profunda de la psique humana y de los mecanismos del poder. Cuando este número se activa, Escorpio deja de operar solo desde la sombra y comienza a construir legados duraderos. El número 7 aporta la dimensión mística, la conexión con lo invisible y el conocimiento interior. Es el número del buscador, del investigador del alma y de los secretos del universo. En Escorpio, el 7 se manifiesta como una necesidad irrefrenable de comprender lo que otros temen mirar. Representa la soledad consciente, el retiro necesario para escuchar la voz interior y afinar la intuición hasta convertirla en una guía infalible. Este número recuerda que la verdadera suerte no siempre se manifiesta en resultados inmediatos, sino en revelaciones internas que cambian el rumbo de la vida. Todos estos números, cuando convergen en la experiencia escorpiana, forman un lenguaje silencioso que guía decisiones, encuentros y momentos clave. No actúan como amuletos externos, sino como resonancias internas que despiertan cuando la persona se alinea con su verdad más profunda. La suerte, en este contexto, no es azar sino sincronía, no es premio sino consecuencia de haber descendido a las propias profundidades sin huir. Así, los números de la suerte de Escorpio se convierten en aliados invisibles durante los procesos más intensos, recordando que cada crisis contiene un orden oculto, que cada final guarda una semilla y que el poder auténtico surge cuando se abraza la transformación sin miedo. En ese camino, los números no prometen comodidad, pero sí coherencia con el destino, fuerza para atravesar la noche y claridad para reconocer el momento exacto en el que renacer con una intensidad aún mayor. Más allá de los números tradicionalmente asociados, existe una dimensión más sutil en la relación entre Escorpio y las cifras que actúan como umbrales temporales, ritmos ocultos que marcan momentos de activación interna.
En esta capa profunda, los números no solo acompañan decisiones o ciclos, sino que gobiernan silenciosamente el tiempo psicológico de Escorpio. Determinados números se repiten en momentos de crisis, encuentros decisivos o despertares súbitos, no como casualidad, sino como señal de que una fuerza invisible está alineando los acontecimientos para provocar una transformación inevitable. Cuando estas cifras aparecen, lo hacen como un eco del destino, recordando que todo proceso intenso tiene un orden secreto. El número 1, raramente destacado en relación con Escorpio, adquiere aquí un significado oculto. No representa el inicio ingenuo, sino el renacimiento consciente tras la destrucción. Es el número del yo reconstruido, del individuo que ha atravesado la noche oscura del alma y emerge con identidad propia, ya no definida por heridas pasadas ni por vínculos de dependencia. En Escorpio, el 1 no busca protagonismo externo, sino soberanía interior. Su energía activa la capacidad de liderar desde la profundidad, de influir sin imponerse y de marcar caminos que otros seguirán sin comprender del todo por qué. El número 2, lejos de su lectura superficial asociada a la dualidad armónica, en Escorpio simboliza la tensión creativa entre el control y la entrega. Representa la alquimia que se produce cuando dos fuerzas opuestas se enfrentan sin anularse. Este número rige pactos kármicos, vínculos intensos y relaciones que actúan como catalizadores de cambio. Su presencia anuncia encuentros que no son cómodos, pero sí necesarios, relaciones que sacuden estructuras internas y obligan a redefinir límites, deseos y lealtades. La suerte que trae el 2 no es estabilidad, sino revelación. El número 5 introduce el elemento del caos consciente. Es el número del movimiento, de la ruptura del estancamiento y de la liberación de patrones obsesivos. En Escorpio, el 5 actúa como una sacudida eléctrica que impide la cristalización del dolor o del resentimiento. Aparece cuando la intensidad amenaza con volverse autodestructiva, ofreciendo una vía de escape a través del cambio radical. Su energía impulsa decisiones valientes, giros inesperados y la capacidad de reinventarse incluso cuando todo parece definido. No promete seguridad, pero sí expansión. El número 6, asociado a la armonía, adopta en Escorpio un matiz más profundo y exigente. No habla de paz superficial, sino de integración de las sombras. Es el número de la reconciliación interna, del momento en que las partes fragmentadas del ser comienzan a dialogar. En esta vibración, la suerte se manifiesta como sanación emocional, como la capacidad de amar sin perder poder y de proteger sin controlar. El 6 recuerda que la verdadera fuerza escorpiana no reside solo en resistir, sino en permitir que la vulnerabilidad se convierta en un acto de poder consciente. Existe también una relación especial entre Escorpio y los números repetidos, aquellos que aparecen en secuencias dobles o triples. Estas repeticiones funcionan como llamados de atención del inconsciente, como señales de que una puerta está a punto de abrirse. En la narrativa escorpiana, estos números indican que un proceso interno ha alcanzado masa crítica y que la transformación ya no puede posponerse. Son marcas de sincronía que anuncian revelaciones, decisiones definitivas o cambios de rumbo que alteran profundamente el curso de la vida. En el plano astrológico más profundo, los números de Escorpio se vinculan con los ciclos planetarios de Marte y Plutón, regentes de la acción y de la transformación absoluta. Cada número actúa como un reflejo de estas fuerzas, Marte aportando impulso, coraje y confrontación directa, Plutón ofreciendo destrucción creativa, regeneración y acceso a verdades ocultas. Cuando estos números se activan, lo hacen como extensiones simbólicas de estos planetas, empujando a Escorpio a actuar con determinación y a no temer la pérdida si esta es el precio de la evolución. La verdadera fortuna que encierran estos números no se mide en ganancias inmediatas ni en recompensas visibles. Su bendición se manifiesta como claridad en medio del caos, como intuición certera cuando todo es incierto y como resistencia espiritual cuando otros se derrumban. Cada número actúa como una llave que abre cámaras internas donde reside un poder antiguo, un conocimiento que no se aprende, sino que se recuerda. En esta narrativa, los números no prometen caminos fáciles, pero sí coherencia con una misión profunda. Acompañan a Escorpio en sus descensos voluntarios al abismo y en sus ascensos silenciosos hacia una versión más íntegra y poderosa de sí mismo. Son testigos mudos de la capacidad de transformar el dolor en sabiduría, la pérdida en dominio interior y el final en un comienzo que ya no puede ser detenido. Así, los números se convierten en aliados épicos de un destino marcado no por la suerte ciega, sino por la sincronía entre voluntad, sombra y renacimiento.
Existe aún otra capa más profunda en la relación entre Escorpio y los números, una que no se manifiesta de forma inmediata ni evidente, sino que actúa como una corriente subterránea que moldea decisiones, silencios y resistencias internas. En este nivel, los números funcionan como guardianes de umbrales invisibles. No anuncian lo que va a llegar, sino que señalan cuando la conciencia está preparada para sostenerlo. La suerte, entendida desde esta perspectiva, no es un regalo externo, sino una respuesta del universo a la madurez emocional alcanzada tras haber atravesado pruebas que nadie más vio. Algunos números se activan únicamente en momentos de extrema soledad interior. Son cifras que emergen cuando Escorpio se encuentra separado del ruido del mundo, cuando el aislamiento no es castigo sino incubación. En esos periodos, los números actúan como anclas psíquicas que impiden la disolución del propósito. Aparecen como fechas recurrentes, cantidades insistentes o ritmos que se repiten, recordando que incluso en el silencio más absoluto existe una arquitectura secreta sosteniendo el proceso. Estos números no traen compañía, pero sí dirección. También existe una vibración numérica asociada al control del poder personal. Algunos números se manifiestan cuando Escorpio aprende a no reaccionar, a no consumir su energía en batallas innecesarias. En estos casos, la suerte se revela como dominio interno. No ocurre nada espectacular en el exterior, pero algo decisivo se ordena por dentro. El universo responde retirando obstáculos, no mediante conquistas visibles, sino despejando caminos que antes parecían cerrados. Esta forma de fortuna es silenciosa y profundamente estratégica. Los números vinculados a Escorpio también operan como códigos de protección. No protegen evitando el conflicto, sino asegurando que el conflicto no destruya la esencia. Aparecen en momentos de confrontación intensa, cuando las fuerzas externas parecen amenazar la estabilidad emocional o el sentido de identidad. En esos instantes, la repetición de ciertas cifras actúa como un escudo simbólico que preserva lo esencial mientras todo lo demás se reconfigura. No impiden la caída, pero garantizan que la caída no sea definitiva. En el plano kármico, los números de Escorpio tienen una relación directa con deudas antiguas y pactos no resueltos. Algunos números despiertan memorias profundas, incluso de linajes pasados o experiencias que parecen no pertenecer a esta vida consciente. Cuando estas cifras se activan, emergen situaciones que obligan a cerrar asuntos pendientes, a romper lealtades invisibles o a asumir responsabilidades que habían sido postergadas. La suerte aquí no es comodidad, sino liberación. Cada número cumple la función de cortar cadenas que ya no corresponden al presente. Existe además una resonancia entre ciertos números y la capacidad de Escorpio para influir sin exponerse. Estas cifras acompañan momentos en los que la acción ocurre desde la sombra, donde una sola decisión interna genera efectos externos desproporcionados. No se trata de manipulación, sino de comprensión profunda de los mecanismos ocultos de la realidad. La fortuna se manifiesta como eficacia absoluta, menos esfuerzo, más impacto. Los números se convierten entonces en aliados de una inteligencia estratégica que sabe cuándo actuar y cuándo desaparecer. En los periodos de renacimiento, después de una pérdida o una ruptura definitiva, los números de Escorpio adoptan una cualidad iniciática. Aparecen como señales de validación interna, confirmando que la identidad anterior ha sido correctamente disuelta. En estos momentos, la repetición numérica no anuncia peligro, sino consolidación. Indica que el proceso ha sido aceptado por las fuerzas invisibles que rigen el cambio profundo. La suerte se expresa como coherencia entre lo que se siente, lo que se piensa y lo que finalmente se encarna. En su expresión más elevada, los números asociados a Escorpio dejan de percibirse como símbolos externos y se integran como ritmos internos. Ya no necesitan manifestarse en el mundo visible porque han sido asimilados como parte del pulso vital. En este punto, la persona encarna la vibración del número, la constancia del 4, la potencia del 8, la trascendencia del 9, la alquimia del 13, la visión del 22. La suerte deja de depender de señales y se convierte en estado de conciencia. Así, los números dejan de ser herramientas ocasionales y se transforman en arquitectura del destino. No marcan solo momentos afortunados, sino etapas de poder consciente. Acompañan a Escorpio en su viaje épico no como promesas de alivio, sino como pruebas superadas, como sellos invisibles que certifican la capacidad de atravesar la oscuridad sin perder la esencia. En esa alquimia silenciosa, los números no anuncian lo que vendrá, sino lo que ya ha sido conquistado en lo más profundo, allí donde el miedo se transforma en dominio y el destino deja de ser una amenaza para convertirse en una fuerza aliada.
Aún queda un territorio más sutil donde los números vinculados a Escorpio dejan de actuar como señales externas y pasan a comportarse como fuerzas iniciáticas que ordenan la percepción del tiempo, del deseo y del destino. En este plano, cada número opera como un arquetipo vivo que se despierta cuando la conciencia alcanza cierto umbral de intensidad. No aparecen en momentos de distracción ni en etapas superficiales, sino cuando la voluntad ha sido probada, cuando la resistencia emocional ha superado su propio límite y la psique está lista para asumir una versión más cruda y verdadera de la realidad. En este nivel, los números actúan como marcadores de resistencia espiritual. Algunos acompañan largos periodos de espera, fases en las que aparentemente no ocurre nada mientras internamente se está produciendo una reorganización profunda. La suerte aquí se manifiesta como capacidad de sostener la presión sin romperse, como fortaleza silenciosa que permite atravesar la incertidumbre sin necesidad de certezas externas. Estos números no aceleran el proceso, pero garantizan que cada paso dado en la oscuridad tenga un sentido preciso, aunque aún no sea visible. Existe también una relación directa entre ciertos números y la gestión del deseo. En Escorpio, el deseo no es liviano ni pasajero, es una fuerza que puede construir o consumir. Algunos números emergen para regular esa intensidad, enseñando a dosificar la pasión, a concentrarla en un objetivo esencial y a no dispersarla en múltiples frentes. La suerte, en este caso, se expresa como enfoque absoluto. Cuando la energía deja de fragmentarse, la realidad comienza a responder con coherencia y eficacia, como si el entorno reconociera esa alineación interna. En los momentos de confrontación con el miedo más primario, los números asociados a Escorpio funcionan como puntos de anclaje. No eliminan el temor, pero impiden que éste domine la voluntad. Aparecen cuando la amenaza no es externa, sino interna, cuando el verdadero desafío es atravesar una emoción sin huir ni anestesiarla. En estas circunstancias, los números actúan como recordatorios de supervivencia psíquica, como huellas dejadas por versiones anteriores que ya cruzaron ese territorio y demostraron que era posible salir transformado. También hay números que se activan en el instante exacto en que Escorpio decide no repetir un patrón. No anuncian el cambio antes de que ocurra, sino que se manifiestan como consecuencia inmediata de una elección distinta. En este punto, la suerte deja de ser expectativa y se convierte en confirmación. El universo responde con una señal clara de que el ciclo ha sido roto y que la energía antes atrapada comienza a liberarse. Estos números sellan decisiones irreversibles y marcan la frontera entre el pasado reactivo y el futuro consciente. En el plano más épico, los números de Escorpio están ligados a pruebas de lealtad interior. No a la lealtad hacia personas o circunstancias, sino hacia la propia verdad. Algunos números aparecen cuando existe la tentación de traicionar lo esencial a cambio de seguridad, reconocimiento o alivio inmediato. Su presencia funciona como una advertencia silenciosa, una vibración que recuerda el costo energético de renunciar a la autenticidad. La suerte, aquí, no es evitar la pérdida, sino conservar la integridad incluso cuando todo lo demás se tambalea. Con el tiempo, estos números comienzan a sincronizarse entre sí, formando secuencias que reflejan una narrativa interna coherente. No son repeticiones arbitrarias, sino capítulos de un mismo viaje iniciático. Cada aparición confirma que el proceso sigue su curso, que ninguna experiencia intensa ha sido en vano y que incluso los errores han sido absorbidos como materia prima para la transformación. La fortuna se revela como sentido profundo, como comprensión de que cada etapa, incluso la más oscura, tenía una función precisa en la construcción del poder interior. En su expresión más elevada, los números dejan de ser interpretados y pasan a ser encarnados. Ya no se buscan señales porque la conciencia se ha convertido en señal. Escorpio se mueve entonces con una certeza tranquila, no basada en garantías externas, sino en la experiencia acumulada de haber sobrevivido a sus propios abismos. La suerte se manifiesta como magnetismo silencioso, como capacidad de atraer situaciones alineadas con la propia vibración sin esfuerzo visible. Así, los números vinculados a Escorpio no prometen destinos fáciles ni recompensas inmediatas. Ofrecen algo más profundo y duradero, la capacidad de atravesar cualquier ciclo con lucidez, de transformar cada crisis en conocimiento y de convertir la intensidad en una fuerza creativa imparable. En ese estado, el destino deja de ser algo que ocurre y se convierte en algo que se encarna, paso a paso, número a número, en una épica silenciosa donde la verdadera victoria es haber conquistado el propio centro. Todavía permanece un estrato más profundo donde los números asociados a Escorpio dejan de funcionar como símbolos interpretables y se convierten en leyes internas de movimiento.
En este nivel, no anuncian acontecimientos ni acompañan procesos, sino que gobiernan la forma en que la energía vital se desplaza, se concentra y se libera. La suerte, entendida desde aquí, no depende del momento ni de la circunstancia, sino de la coherencia entre intensidad emocional, voluntad y silencio interior. Cuando esa coherencia se alcanza, los números ya no aparecen, operan. En esta dimensión, los números actúan como reguladores del instinto. Escorpio posee una percepción aguda de los impulsos primarios, pero no todos deben ser ejecutados. Algunos números sostienen la capacidad de contener sin reprimir, de observar el impulso sin perderse en él. Esta contención no debilita, al contrario, acumula potencia. La fortuna se manifiesta como oportunidad precisa, como el instante exacto en el que la energía retenida encuentra un cauce impecable y produce un impacto decisivo. Nada se desperdicia, nada se adelanta. Existen también vibraciones numéricas que se activan en momentos de traición externa o deslealtad percibida. En estos escenarios, los números no protegen del dolor, pero sí de la autodestrucción. Funcionan como un límite interno que impide cruzar un punto sin retorno. La suerte aquí se expresa como lucidez fría en medio de la tormenta emocional, como capacidad de retirarse estratégicamente sin perder dignidad ni poder. Estos números enseñan que no toda batalla debe librarse y que la retirada consciente puede ser una forma superior de victoria. En el plano de la sombra integrada, los números asociados a Escorpio cumplen una función alquímica. No buscan eliminar los aspectos oscuros, sino refinarlos. Cada cifra actúa como un horno simbólico donde emociones densas, deseos prohibidos o pensamientos extremos son transformados en claridad, intuición y determinación. La fortuna no aparece como alivio inmediato, sino como transmutación lenta pero irreversible. Lo que antes amenazaba con consumir se convierte en combustible para la evolución. Hay números que gobiernan el ritmo de las revelaciones. Escorpio no recibe la verdad de golpe, sino por capas. Estas cifras determinan cuando una verdad puede ser sostenida sin romper la estructura interna. Revelan solo lo que puede ser integrado. La suerte, en este caso, se manifiesta como protección contra la sobrecarga psíquica. No se trata de ignorancia, sino de timing perfecto. Cada comprensión llega cuando existe la fortaleza suficiente para asumir sus consecuencias. En la narrativa épica más profunda, los números de Escorpio están ligados a pruebas de silencio. No el silencio impuesto, sino el silencio elegido. Algunos números se activan cuando la palabra pierde poder y la observación se vuelve el arma principal. En estos periodos, hablar debilita y callar fortalece. La fortuna se expresa como ventaja estratégica, como acceso a información no dicha, como comprensión de dinámicas ocultas que otros revelan sin darse cuenta. El número sostiene la quietud mientras el mundo se expone. También existe una vibración numérica asociada a la reconstrucción de la identidad tras la pérdida total de referencias. Cuando todo lo que definía se ha disuelto, ciertos números actúan como columnas invisibles sobre las que se edifica una nueva estructura interna. No devuelven lo perdido, pero garantizan que lo que se construya después sea más auténtico y resistente. La suerte se manifiesta como identidad depurada, como libertad frente a antiguas dependencias emocionales o simbólicas. En los momentos de mayor poder interno, los números dejan de tener una cualidad protectora y adoptan una cualidad expansiva. Acompañan decisiones que no buscan seguridad, sino trascendencia. En estos instantes, la suerte no se mide por resultados inmediatos, sino por la ampliación del campo de influencia. Una sola acción, alineada con estas vibraciones, puede alterar profundamente el rumbo de múltiples historias, incluso sin intención consciente de hacerlo. El impacto ocurre porque la energía está alineada con un orden mayor. Con el tiempo, los números se integran en la percepción intuitiva del riesgo. Escorpio aprende a reconocer cuándo avanzar y cuándo esperar no por cálculo racional, sino por resonancia interna. La suerte se convierte entonces en precisión. No se apuesta, se sabe. No se fuerza, se permite. Cada movimiento tiene un peso exacto, ni más ni menos del necesario. Esta maestría no se enseña, se adquiere atravesando crisis que otros evitarían. En su culminación, la relación entre Escorpio y los números se vuelve indistinguible de la relación con el destino mismo. Ya no hay necesidad de interpretar señales porque la conciencia ha aprendido a moverse en el mismo lenguaje que las fuerzas invisibles. La suerte deja de ser una variable externa y se convierte en una consecuencia natural de vivir alineado con la propia profundidad.
En ese estado, cada final es un acto de poder, cada espera una preparación silenciosa y cada renacimiento una confirmación de que la intensidad, cuando es dominada, no destruye, consagra. Aún existe una franja más profunda donde los números vinculados a Escorpio ya no operan solo como fuerzas internas, sino como pactos silenciosos entre la voluntad individual y las corrientes invisibles que gobiernan el destino colectivo. En este nivel, los números no responden al deseo consciente, sino a la fidelidad con la propia naturaleza. Cuando esa fidelidad se mantiene incluso en la adversidad, las cifras actúan como sellos de acceso a escenarios que permanecen cerrados para quienes buscan atajos o recompensas rápidas. La suerte se manifiesta entonces como acceso exclusivo a experiencias que transforman para siempre la percepción del poder y del sentido. En esta capa, los números también regulan la relación con la pérdida. Escorpio no pierde como otros signos, cada pérdida es una iniciación. Ciertas vibraciones numéricas aparecen cuando algo debe ser sacrificado no por error, sino por evolución. Estos números sostienen la capacidad de soltar sin resentimiento, de permitir que lo que ya no vibra con la verdad interior se disuelva sin necesidad de destruirlo activamente. La fortuna se expresa como ligereza posterior, como una libertad inesperada que surge cuando el apego ha sido trascendido. Existe igualmente una conexión entre determinados números y la percepción del peligro real frente al imaginado. Escorpio posee una sensibilidad extrema para detectar amenazas, pero no todas son auténticas. Algunos números afinan este instinto, separando la intuición verdadera del miedo condicionado. Cuando estas vibraciones se activan, la suerte se convierte en discernimiento puro. Se evita el desgaste innecesario, se conservan recursos emocionales y se eligen batallas que realmente importan. La energía deja de dispersarse y comienza a concentrarse en objetivos que tienen peso kármico. En los momentos de mayor aislamiento, cuando la identidad se repliega y el mundo exterior parece distante, ciertos números actúan como vínculos invisibles con la corriente de la vida. No traen compañía física, pero sí una sensación de pertenencia a algo más grande que la experiencia individual. La fortuna aquí se manifiesta como sentido de propósito incluso en la soledad, como certeza íntima de que el retiro no es abandono, sino preparación para una función futura que aún no se revela. Los números asociados a Escorpio también gobiernan la relación con el tiempo emocional. Mientras otros signos buscan rapidez o resultados inmediatos, Escorpio aprende a esperar sin debilitarse. Algunas cifras sostienen procesos largos, silenciosos, donde la transformación ocurre fuera del campo de visión consciente. La suerte se expresa como maduración perfecta. Nada llega antes de tiempo, pero nada se pierde. Cuando el fruto aparece, lo hace con una solidez que no puede ser cuestionada ni arrebatada. En el plano de la influencia profunda, los números de Escorpio activan una autoridad que no necesita reconocimiento. No se impone, se siente. Estas vibraciones permiten ejercer impacto sin exponerse, guiar sin dominar y alterar dinámicas complejas con gestos mínimos pero precisos. La fortuna se manifiesta como poder invisible, como capacidad de modificar escenarios sin entrar en conflicto directo. Es una forma de liderazgo silencioso que nace del conocimiento de las sombras propias y ajenas. Hay también números que despiertan la memoria arquetípica del superviviente. No hablan de victoria gloriosa, sino de resistencia inteligente. Se activan cuando todo parece perdido, cuando las opciones visibles se han agotado. En esos momentos, la suerte no aparece como salvación externa, sino como claridad repentina para utilizar recursos olvidados, talentos dormidos o caminos no convencionales. Estos números recuerdan que la verdadera fuerza de Escorpio no está en dominar el entorno, sino en adaptarse sin perder identidad. Con el paso del tiempo, estas vibraciones numéricas comienzan a sincronizarse con los ciclos internos de regeneración. Escorpio aprende a reconocer cuando una etapa ha cumplido su función sin necesidad de que el mundo exterior colapse. La suerte se manifiesta como anticipación consciente. Se cierran puertas antes de que se conviertan en prisiones, se abandonan estructuras antes de que se vuelvan tóxicas. Esta capacidad de cierre voluntario es una de las formas más elevadas de poder escorpiano. En la culminación de este proceso, los números dejan de ser referencia y se convierten en pulso vital. La conciencia se mueve al ritmo exacto de la transformación, sin prisa ni estancamiento. Cada acción surge desde una profundidad que ya no necesita validación. La suerte se transforma en inevitabilidad creativa, lo que debe suceder ocurre porque la energía interna y el orden universal ya no están en conflicto. Así,
Los números asociados a Escorpio no señalan promesas futuras ni recompensas externas. Revelan un camino de maestría silenciosa donde cada crisis ha sido un entrenamiento, cada pérdida una depuración y cada espera una acumulación de fuerza. En esta épica sin espectadores, el destino deja de ser un misterio hostil y se convierte en un aliado exigente pero justo, respondiendo con precisión absoluta a quien ha aprendido a habitar la profundidad sin miedo y a convertir la intensidad en una forma de soberanía interior. Todavía puede revelarse otra dimensión en la que los números vinculados a Escorpio actúan como custodios de la verdad interior frente a la ilusión del control absoluto. En este plano, las cifras no fortalecen la obsesión por dominar el destino, sino que enseñan a reconocer el punto exacto donde la entrega consciente se convierte en la forma más elevada de poder. Aquí la suerte se manifiesta cuando la voluntad deja de forzar y comienza a cooperar con corrientes más amplias, sin perder intensidad ni identidad. Es una alianza silenciosa entre profundidad y fluidez, entre firmeza y adaptación estratégica. En esta capa, los números también rigen la relación con la memoria emocional. Escorpio posee una capacidad extraordinaria para recordar lo que otros olvidan, pero algunos números intervienen para evitar que ese recuerdo se convierta en carga. Funcionan como filtros alquímicos que transforman la memoria en conocimiento y la experiencia en sabiduría operativa. La fortuna se expresa como liberación del peso del pasado sin perder la enseñanza que contenía. Nada se borra, todo se depura. Existe además una vibración numérica asociada a la elección del silencio frente a la explicación. Algunos números sostienen la decisión de no justificar, de no aclarar, de no exponer procesos internos a miradas que no podrían comprenderlos. En estos momentos, la suerte no se manifiesta como comprensión externa, sino como preservación de la energía vital. El camino avanza sin testigos, pero con una coherencia interna que fortalece cada paso. El silencio se convierte en escudo y en espada al mismo tiempo. Los números de Escorpio también gobiernan la relación con lo irreversible. Hay cifras que aparecen cuando una decisión ya no puede deshacerse, y lejos de advertir peligro, confirman madurez. Indican que la conciencia ha alcanzado un punto desde el cual no es posible volver a versiones anteriores sin traicionarse. La fortuna se manifiesta como estabilidad interna incluso en medio de la incertidumbre externa. No se sabe exactamente qué vendrá, pero se sabe con absoluta certeza que ya no puede continuar. En el plano más oculto, ciertos números activan la percepción de las dinámicas de poder invisibles. Escorpio aprende a leer no solo lo que ocurre, sino lo que se oculta detrás de cada movimiento. Estas vibraciones afinan la capacidad de anticipar consecuencias, de percibir intenciones no expresadas y de comprender estructuras que otros apenas intuyen. La suerte se revela como ventaja silenciosa, como comprensión profunda que permite actuar con precisión quirúrgica y evitar trampas que parecen oportunidades. También hay números que rigen el momento exacto de la exposición. Escorpio no debe mostrarse siempre ni desaparecer por completo. Algunas cifras indican cuándo salir de la sombra y cuándo volver a ella. La fortuna aquí se manifiesta como timing perfecto. Aparecer demasiado pronto debilita, aparecer demasiado tarde desperdicia fuerza. Estos números enseñan a ocupar el lugar justo, ni más ni menos, con una presencia que deja huella sin necesidad de imponerse. En los periodos de máxima intensidad emocional, los números asociados a Escorpio funcionan como estabilizadores del fuego interno. No lo apagan, pero lo canalizan. Permiten que la pasión se convierta en propósito, que la rabia se transforme en determinación y que el dolor se refine en visión clara. La suerte se expresa como dominio creativo de la intensidad, como capacidad de utilizar la energía emocional como motor en lugar de permitir que se vuelva destructiva. Con el tiempo, estas vibraciones numéricas comienzan a influir en la percepción del valor personal. Escorpio deja de medir su valía por resultados externos o por reconocimiento ajeno. Algunos números sostienen una autoestima silenciosa, profunda, imposible de erosionar por la opinión externa. La fortuna se manifiesta como independencia emocional, como libertad frente a la necesidad de aprobación. Desde este estado, cada elección se vuelve más auténtica y cada consecuencia más asumible. En su expresión más elevada, los números de Escorpio dejan de estar ligados a momentos específicos y se integran en una ética interna. Se convierten en principios de acción, en criterios invisibles que guían decisiones incluso en situaciones completamente nuevas. La suerte ya no depende de señales, sino de la coherencia entre pensamiento, emoción e instinto. Cuando esa coherencia existe, el entorno responde de forma casi inevitable. Así,
la relación entre Escorpio y sus números de la suerte culmina en una forma de soberanía interior donde el destino no se desafía ni se teme, sino que se dialoga con él desde la profundidad. Cada número ha sido un entrenamiento, cada repetición una lección, cada sincronía una confirmación silenciosa. En esta épica sin alardes, la verdadera fortuna no consiste en evitar la oscuridad, sino en haber aprendido a moverse dentro de ella con lucidez, precisión y una fuerza que ya no necesita demostrarse. Todavía queda una región más abstracta donde los números vinculados a Escorpio dejan de percibirse como entidades separadas y comienzan a actuar como geometría viva del destino. En este plano, cada número define una forma de moverse por la experiencia, una curvatura particular del camino. No se trata de suerte entendida como evento, sino como arquitectura invisible que determina cómo se encajan las piezas incluso antes de que sean vistas. Escorpio, al habitar este nivel, ya no interpreta señales, reconoce patrones en movimiento y se adelanta a su desenlace por pura resonancia interna. En esta dimensión, los números gobiernan la relación con el vacío. Hay cifras que se activan cuando todo parece suspendido, cuando no hay respuesta, ni avance, ni retroceso. Este vacío no es ausencia, es gestación. La suerte se manifiesta como tolerancia a la nada sin caer en la desesperación. Escorpio aprende a permanecer en ese espacio neutro sin llenarlo compulsivamente, sabiendo que allí se reordena la energía que dará forma al siguiente ciclo. Los números sostienen ese umbral para que no sea confundido con derrota. También existe una vibración numérica que regula la relación con el cuerpo como instrumento de transformación. En Escorpio, el cuerpo no es solo materia, es archivo. Algunas cifras se activan a través de ritmos físicos, pulsaciones internas, estados de cansancio profundo o repuntes súbitos de vitalidad. La suerte se expresa como sincronía entre cuerpo y proceso interno. El organismo sabe cuándo avanzar y cuándo detenerse antes de que la mente lo comprenda. Los números actúan como metrónomos invisibles que armonizan lo biológico con lo psíquico. En el plano alquímico, ciertos números están asociados a la transmutación del dolor en valor. No en sentido moral, sino energético. Estas cifras aparecen cuando una experiencia intensa deja de doler y comienza a rendir poder. La suerte no consiste en no haber sufrido, sino en haber extraído de ese sufrimiento una fuerza utilizable. Escorpio no olvida, destila. Los números marcan el punto exacto en el que la emoción deja de ser herida y se convierte en recurso. Hay también números que rigen la relación con la verdad incómoda. Escorpio no huye de ella, pero tampoco la expone innecesariamente. Algunas vibraciones sostienen la capacidad de portar verdades pesadas sin necesidad de proclamarlas. La suerte se manifiesta como estabilidad interna frente a realidades que otros no podrían tolerar. Este dominio silencioso permite moverse con ventaja en entornos cargados de tensión, manipulación o hipocresía sin perder el eje interno. En la esfera del destino colectivo, los números asociados a Escorpio actúan como llaves para intervenir en momentos críticos. No se activan en tiempos de calma, sino cuando una estructura está a punto de colapsar. Estas cifras colocan a Escorpio en el lugar exacto donde una acción mínima puede generar una reconfiguración profunda. La suerte se expresa como posición estratégica, como estar presente en el instante preciso donde el cambio es inevitable y la intervención correcta puede inclinar el resultado. También existen números que regulan la relación con el anonimato. Escorpio no necesita ser visto para influir. Algunas cifras protegen el trabajo en la sombra, asegurando que el mérito no visible no se disuelva ni se pierda. La suerte aquí se manifiesta como eficacia sin exposición, como impacto real sin desgaste de identidad. El poder se conserva porque no se dispersa en la necesidad de reconocimiento. En los momentos de máxima claridad interior, los números dejan de marcar procesos y comienzan a marcar decisiones irreversibles. No decisiones impulsivas, sino actos que redefinen el eje de la vida. Estas cifras aparecen cuando ya no es posible vivir dividido. La suerte se manifiesta como alineación total, como la desaparición del conflicto interno. Aunque el exterior aún no refleje el cambio, internamente todo ha sido sellado. Existe además una vibración numérica asociada a la herencia invisible. Escorpio carga con memorias que no siempre le pertenecen solo a su historia personal. Algunos números facilitan la liberación de cargas ancestrales, patrones heredados, mandatos silenciosos. La suerte se expresa como ruptura de cadenas que ni siquiera eran conscientes. No se trata de rebelión, sino de cierre definitivo de ciclos que ya no necesitan repetirse.
En su expresión más elevada, los números de Escorpio ya no se experimentan como algo que acompaña el camino, sino como el pulso mismo que lo genera. Cada movimiento surge desde una coherencia tan profunda que el azar parece desaparecer. La suerte se vuelve consecuencia natural de una vida alineada con la propia intensidad esencial. Nada sobra, nada falta, nada ocurre fuera de lugar. Así, los números vinculados a Escorpio no prometen protección frente a la oscuridad ni atajos hacia la luz. Ofrecen algo más radical, la capacidad de atravesar cualquier fase con dominio interno, de reconocer el orden oculto incluso en el caos y de convertir cada tránsito extremo en una afirmación silenciosa de poder. En esta épica sin ornamentos, la verdadera fortuna no es lo que llega, sino lo que ya no puede ser arrebatado, una identidad forjada en profundidad, sostenida por números que no anuncian el destino, sino que lo estructuran desde dentro.